Las etapas de la Guerra de Independencia, a grandes rasgos, según las cronologías, los podemos dividir en cuatro. La primera, que es el inicio, que va de 1810 a 1811. Posteriormente, la etapa de organización, que es la etapa más importante, que va de 1811 a 1815, cuando mueren los principales líderes. Y la penúltima es la de resistencia, que marca una decadencia del movimiento debido a la poca unidad que había en los insurgentes, que va de 1815 hasta 1820, pero no por ello es menos importante. Y por último, la etapa de consumación, que esta etapa es de 1821 y se caracteriza porque surge un plan con el cual se consuma la independencia, pero no fue un plan insurgente. Y tenía características, tuvo ese plan, el plan de Iguala, características que no contemplaron los insurgentes al inicio de la guerra. Veamos en qué consiste. Los factores que dieron pauta a que iniciara esta guerra son diversos. La causa inmediata fue que se descubre una conspiración en Querétaro, y los implicados, que eran criollos y algunos con reconocimiento popular como Hidalgo, que era cura, y algunos militares como Allende, deciden iniciar el movimiento, y la consigna era viva Fernando VII. ¿Por qué viva Fernando VII? Fernando VII era el rey. Si recordamos las causas de la guerra de independencia, una de ellas fue que el legítimo rey de España había sido depuesto por Napoleón. Napoleón invadió la península ibérica y destituyó a Fernando VII, imponiendo un rey. Entonces el rey de España no era legítimo, y una de las causas del movimiento, una de las varias causas, era precisamente que el gobierno no tenía la representatividad factual, y por ello era una de las demandas. También fue un movimiento religioso porque, ante todo, también querían reivindicar la religión católica. Esta primera etapa es la más conocida porque estos líderes han sido muy difundidos en la historia de México. De hecho, el principal líder, Hidalgo, gozó de una popularidad entre la aceptación de sus tropas, precisamente por ser cura. Incluso hoy en día, pues, es uno de los personajes más conocidos. Sin embargo, como vimos en la cronología del inicio, esta etapa duró muy poco. Eso se debió a que sí, efectivamente, hicieron una campaña militar breve que relativamente tuvo éxito, porque las primeras batallas lograron vencer los insurgentes, como en Guanajuato y en Las Cruces, muy cerca de la capital. Sin embargo, el retroceder de las tropas de Hidalgo la reacción del ejército realista hizo que Hidalgo cayera ante las fuerzas realistas y en 1811 fuera fusilado. Así terminaba la primera etapa. Es de suma importancia esta etapa porque había iniciado la rebelión. Algunos jefes insurgentes se reorganizaron e inicia la etapa de, precisamente, organización. Y uno de esos jefes que no cayó ante el ejército realista fue Rayón. López Rayón regresa a la provincia de Michoacán y logra convocar a los jefes insurgentes para conformar una junta en representación también del rey Fernando VII. Esta junta fue llamada la Suprema Junta Nacional Americana, que también a mediados de 1811 se hace por primera vez la institucionalización de la insurgencia, porque esa junta fue representativa y tenía poder político, tenía aval militar de otros jefes subalternos insurgentes, y también tenía funciones de administrar la misma guerra por parte de los insurgentes. La junta fue presidida por Rayón, se integró Verduzco en representación de Morelos, pues este jefe insurgente empezaba a hacer campañas en el sur, y por Lisiaga. Sin embargo, se tenía que formar, de acuerdo a los estatutos de la misma junta, tenía que estar formada por 5 vocales. Los que fueron posteriormente vocales de la junta fue Morelos y Tarare. En ese sentido es importante aquí comenzar a hablar ya de Morelos, pues fue uno de los jefes insurgentes que destacó brillantemente en sus campañas del sur y tuvo mucho renombre después del asalto que le hizo Calleja en Cuautla, que a pesar de que
fue una derrota insurgente, fue un sitio del cual lograron los insurgentes salir del mismo, y fue de renombre para Morelos. Y las victorias que tuvieron que tuvo el ejército realista sobre los otros vocales de la Junta Nacional Americana provocaron que los jefes insurgentes comenzaran a pelear entre ellos. Y es ahí donde Morelos comienza a tener importancia, porque él dice: ok, tenemos que reorganizar la Junta a través de un congreso con representación nacional. Esto trajo problemas con algunos miembros de la Junta, en especial con Rayón, que era el que presidía la Junta. Sin embargo, después de hablar con algunos jefes insurgentes, la convocatoria de Morelos logra tener efecto, y después de varias victorias importantes que había hecho Morelos en el sur, convoca a los jefes insurgentes en Chilpancingo para septiembre de 1813. Ahí en Chilpancingo se organizó el primer Congreso de Diputados Representativos de las diferentes provincias del territorio, que ellos iban a llamar, en ese tiempo se llamaba Nueva España, y a partir de ese momento los comenzaron a identificar como México. El Congreso Nacional, o el Congreso de Anáhuac, fue el órgano de mayor importancia de la insurgencia, pues como apenas estaban experimentando las repúblicas, el Congreso era el órgano de gobierno legítimo que representaba a los ciudadanos de México. Entonces, esto habla de que los insurgentes no solamente hacían guerra, sino tenían un proyecto de gobierno. Y ese proyecto era un proyecto, no lo mencionaban ellos así, pero era un proyecto republicano, porque querían hacerlo representativo y con división de poderes. De hecho, Morelos fue elegido como miembro del Ejecutivo y Generalísimo de las Armas. Es importante marcar que desde 1812 los miembros de la Junta de Zitácuaro ya habían elaborado símbolos para identificarse como una nueva nación. También hicieron una declaración de independencia donde rompían relaciones con España, y ya el discurso no era paternalista de que querían esperar a Fernando VII. De hecho, cuando regresó Fernando VII al trono, los insurgentes van a hacer un discurso contrario a la monarquía, y el proyecto de nación va a ser entonces la independencia nacional, y van a abandonar un poco ese discurso de que querían hacer un gobierno legítimo en representación del rey Fernando VII. No, ahora no. A partir de la formación del Congreso se definen claramente que tienen que elaborar el Congreso una constitución propia para delinear la forma de gobierno. Pero se tenía que hacer una conquista militar de más territorio insurgente para que en este territorio pues se pudiera tener ese gobierno factual. Es así que en diciembre las tropas insurgentes llegan a Valladolid para continuar con esa lucha, pero son derrotados por Iturbide en la víspera de la Navidad. Los insurgentes se retiraron a Tierra Caliente, y los esperan en la hacienda de Purorán a los realistas que los estaban persiguiendo. Ahí tienen otra batalla y el ejército de Morelos es nuevamente derrotado. Incluso un general de mayor importancia, como lo fue Matamoros, es capturado, y Morelos sufre un tremendo golpe. Lo que viene siendo el resto de 1814, el Congreso, después de esta dura derrota, se va a trasladar de Chilpancingo a diferentes puntos del suroeste del territorio nacional, hasta llegar a Apaxingán, en donde sancionaron en octubre de 1814 el documento legal más importante que se redactó durante la Guerra de Independencia, que fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apaxingán. Dicha constitución fue la principal bandera de lucha de los insurgentes. Era el proyecto a defender, porque en esta constitución se plasmó la división de poderes, y en el mismo documento se ve quiénes fueron los congresistas, quiénes fueron los primeros diputados que sancionaron dicho decreto. También se ve quién conformó el primer poder ejecutivo ya propiamente constitucional, y lo conformaron 3 personas: Lisiaga, Morelos y Cos. Nada más quedó pendiente el Tribunal de Justicia, que hasta ese momento todavía no se conformaba. Cabe mencionar que así como en los sentimientos de la nación
se remarca esa idea de independencia respecto a España, lo que hace el decreto constitucional es hacerlo de manera legal. Sin embargo, no se tiene que visualizar únicamente la indiscutible figura de Morelos dentro de la insurgencia y en los debates parlamentarios y en esas ideas de libertad que se querían institucionalizar, sino en diferentes personajes intelectuales que participaron en dicho decreto y se ven enlistados ahí. Y nada más por mencionar a unos como Verduzco, como Cos, entre otros, Bustamante, etcétera, fueron los que trataron a través de los debates llegar a esos acuerdos para formular las primeras leyes y el primer documento constitucional de lo que ellos querían llamar, pues propiamente a esa entidad política como México, ya no Nueva España. Rompían con esa con la idea monárquica española, legalmente. Por ello fue tan importante este documento que incluso Calleja y el gobierno virreinal tenían prohibido a los habitantes de la Nueva España leerlo, bajo pues pena y castigo. Ya para marzo de 1815 se formó en Ario el Tribunal de Justicia y así quedaban ya estando funcionando los tres órganos de gobierno. Incluso para junio y julio también de 1815 se reunieron los tres poderes para sesionar y solicitar una posible ayuda a Estados Unidos. Y aquí también comienzan algunos problemas, pues algunos miembros del gobierno como Cos no estuvieron de acuerdo y este notable personaje se revela al Congreso y en septiembre es capturado. También en septiembre de 1815 ven los insurgentes que no están en una muy buena posición en Michoacán y deciden trasladarse a Tehuacán. Pero antes de trasladarse dicen, tenemos que dejar un órgano de gobierno que haga valer la Constitución y también los logros que hemos hecho como gobierno insurgente, y por ello decretan la creación de una junta subalterna. Esta junta subalterna estuvo conformada por 5 miembros: Ayala, Muñiz, Carvajal, Paola y Rojas. La importancia que tuvo la misma es que fue capturado Morelos en el camino y después de que Morelos es capturado, ya en Tehuacán, Manuel Mier y Terán, otro insurgente de mucha importancia, disuelve las corporaciones insurgentes. Entonces esas instituciones que crearon los insurgentes desaparecieron y la Junta Subalterna tuvo una importancia principal en Michoacán porque ellos consideraban que tenían representatividad porque el Congreso, antes de ser disuelto, la había conformado. Entonces en Michoacán y en otras provincias que estaban sujetas a la misma provincia que se acaba de mencionar, siguieron las indicaciones de la Junta Subalterna. El problema fue que no todos los insurgentes continuaron con esa unión porque había sido capturado Morelos y con esto termina una etapa del movimiento independentista porque el principal líder, Morelos, había sido capturado y los insurgentes comienzan a pelearse por el mando de dicho movimiento. La siguiente etapa, la de resistencia, se va a caracterizar a partir de 1816 porque los realistas van a tener una ventaja sobre los insurgentes. Incluso se van a organizar pequeñas, por parte de los insurgentes, pequeñas escaramuzas y no grandes ejércitos. Inicia la etapa de las guerrillas. Había líderes y cabecillas insurgentes, pero a pesar de que había órganos de gobierno, como la Junta Subalterna, estos comienzan a tener problemas entre los mismos insurgentes y se disuelven y se vuelven a reconstituir. Por ejemplo, dicha Junta Subalterna se reconstituye después en otra junta donde dicho gobierno sustituyó al ejecutivo que marcaba el decreto constitucional, porque la Constitución seguía vigente. Pero había otros jefes insurgentes que desconocieron dicho gobierno y otros jefes insurgentes estaban en el norte, otros estaban en Veracruz como Guadalupe Victoria y no hubo la coordinación entre los insurgentes y eso marcó un declive de 1816 hasta 1820. Hay que agregar que el rey Fernando VII incluso llegó también en una actitud que no les gustó ni a los mismos españoles porque desconoció la constitución que se había logrado en España
y constituyó un gobierno absolutista. También una de las estrategias fue que les concedieron indultos, es decir, el perdón a ciertos insurgentes, y eso lo que logró fue estancar la guerra, porque no terminaba la guerra y se prolongó durante otros 5 años. Pero en esos 5 años podemos destacar lo siguiente. Varios fuertes insurgentes fueron tomados. En el caso de aquí de Michoacán, el gobierno estaba constituido en Jaujilla y los realistas le pusieron sitio. El gobierno insurgente le tocó que emigrar otra vez a la Tierra Caliente hasta llegar al rancho de Zárate, cerca de la jurisdicción de Tacámbaro y Turicato. Recordemos que ese gobierno estaba todavía defendiendo el decreto constitucional, todavía para esas fechas. De hecho, querían reconstituir el Congreso. Lamentablemente, en esa contraataque realista se perdió la imprenta, que era uno de los principales medios de difusión de los insurgentes. Y cuando llegan a Tierra Caliente ya no pudieron hacer la misma difusión. En ese tiempo el que presidía el gobierno era Joseph San Martín. Esto ocurrió en febrero de 1818 y lo que hizo el gobierno insurgente fue, de hecho San Martín fue capturado y los demás integrantes del gobierno insurgente que habían sido colaboradores desde la época de 1813, 1814, 1815, lo que hacen va a ser irse a la provincia de Tecpan y van a tener incluso protección militar de Vicente Guerrero, que va a ser uno de los principales jefes insurgentes en el sur. Ya para finales de 1819, algunos jefes insurgentes como Victoria se habían retirado, otros como Guerrero continuaban en las montañas del sur. Incluso se va a elaborar un plan para derrotar definitivamente este guerrillero, y es ahí donde entra nuevamente Iturbide. Sin embargo, en España ocurrió un revés al mismo rey, debido a que, como ya había venido un español también a pelear por la guerra de independencia, lo que defendían era la causa liberal, y en España se restablece la Constitución, por lo cual algunos derechos de los conservadores acá en México, o en la Nueva España mejor dicho, se iban a ver afectados. Por lo tanto, Iturbide lo que hace es pues desconocer ese revés que habían tenido su grupo, y mejor decide elaborar el plan de las tres garantías en febrero de 1821. Aquí inicia otra etapa del movimiento de independencia, pues los insurgentes casi estaban perdiendo la guerra, e Iturbide, al elaborar ese plan que no contemplaba esa división de poderes como lo planteaban los insurgentes, sí planteaba la garantía de la religión católica, la unión entre españoles y criollos e indios, y llamarse ahora sí probablemente mexicanos, pero ya no contemplaba la parte de la división de poderes. Las tres garantías eran independencia, que era simbolizado con el verde; religión católica, que era simbolizado con el blanco; y la unión entre españoles y mexicanos, que era simbolizado con el rojo, porque el rojo era el color nacional español. Así comienzan a tener adeptos y recorren distintas provincias hasta en septiembre de 1821, en menos de un año, llegan a la capital de México, después de negociar con el recién llegado virrey de la Nueva España, O'Donoghue. Negocian los tratados de Córdoba, y cuando llegan a México el 27 de septiembre, al siguiente día se firma el acta de la independencia de México. Pues Iturbide, al negociar con los insurgentes, entre ellos Guerrero, se convirtió en el consumador, y hay que enfatizar esto, consumador de la guerra de independencia, porque no tuvo mucho que ver con el proyecto insurgente, pues después de 11 años de guerra se ha afectado bastante la economía, y el estado de guerra, pues todos querían buscar una salida. Así Iturbide se posiciona como un personaje de relevancia, a tal grado que los próximos proyectos de nación ya no van a ser tomados como los insurgentes lo estaban haciendo. Incluso Iturbide va a plantear un plan monárquico, que eso ya sería otro tema, pero nos ayuda a analizar los primeros proyectos de nación. De hecho, Ernesto Lemoine, uno de los investigadores mexicanos que
que estudió bastante el movimiento de independencia, considera que en el plano político fue un retroceso, porque los insurgentes planteaban una república, es decir, que hubiese diputados electos, que conformaran el poder legislativo y el poder ejecutivo lo conformaba otra persona y que hubiese división de poderes. Incluso los símbolos que elaboraron los insurgentes ya tenían más o menos una idea de proyecto de nación. Iturbide los adopta y le pone una corona al águila con un fundamento imperialista, lo cual se va a analizar en otro tema. Aunque como conclusión podemos ver que la guerra de independencia de México no solamente fue un movimiento armado que trajo la autonomía de nuestro país, sino que también sentó las bases de los primeros proyectos de nación independiente. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te sirva. Yo soy el profesor Lalo. Hasta la próxima.